Pues todos muy bienvenidos. Me alegro un montón que haya tanta gente después de la pandemia. A veces sabemos que es muy difícil motivar a la gente que acuda presencialmente. Así que agradezco mucho vuestra presencia. Estamos celebrando una jornada de estudios dedicada al cuerpo femenino. Y esta parte la abrimos al público para que podamos interactuar entre todos. Y es todo un placer de poder presentar a la doctora Carmen Caballero Navas, nuestra amiga, compañera, colega, una experta en esos temas de toda la vida. Y sí voy a presentarla oficialmente porque hay gente que la conoce muy bien, hay gente que no la conoce en absoluto, entonces yo creo que como il faut. La doctora Carmen Caballero Navas es profesora titular de Estudios Hebreos y Judíos en la Universidad de Granada. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Granada con premio extraordinario de doctorado. Su tesis doctoral también fue premiada con el Correct Jewish Studies Publications Program Award de San Francisco. Pasó un año como estudiante de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, y 3 años y medio como investigadora postdoctoral en el Wellcome Trust Center for the History of Medicine en UCL, Reino Unido. Sus intereses, que nos interesan a nosotros también, de investigación incluyen la producción textual hebrea medieval sobre el cuidado de la salud de las mujeres, con un enfoque en las mujeres como receptoras y proveedoras de atención médica. Después, la medicina entre los judíos medievales del sur de Europa, los debates judíos sobre la diferencia sexual y la construcción de significados para el cuerpo femenino, y el conocimiento y la práctica de la magia en la Edad Media por parte de los judíos. Ha escrito The Book of Women's Love and the Jewish Medieval Medical Literature on Women, Sefer Ahavat Nashim, Kegan Paul 2004, y otras 3 monografías, coeditado el volumen colectivo Late Medieval Jewish Identities, Iberia and Beyond, Palgrave 2010, y ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos de revistas especializadas. Como títulos de sus artículos abren por sí mismos, solo voy a leer algunos ejemplos para animaros a leer los últimos que ha publicado. Por ejemplo, Greco-Latin Gynecology in Jewish Robes, the Hebrew translation of the Musho Gymnasia, sorry por él, está en latín, ¿no? Eso, en Female Bodies and Female Practitioners, ya, de 2024. Después, En pos de la belleza, cuidado de rostro y cabellos en el corpus textual hebreo de medicina, de 2023. Después, Medieval Jewish Views on the Preservation of Health at the Crossroads of Arabic in Latin Medicine, de 2023 también. Y vamos a leer una más, que es The Genesis of Medieval Hebrew Gynecology, a Preliminary Assessment, de 2021. Podríamos seguir muchos años más allá, pero aquí nos vamos a parar y vamos a darle la palabra a Carmen. Gracias. Pues muchísimas gracias, Katia, y gracias a todas y a todos por haber venido a escucharme. Yo, como comentaba, yo estoy aquí hoy muy feliz porque estoy en una reunión con amigas y colegas muy queridas y además hablando de las cosas que nos gustan, que es las mujeres y el cuerpo. Y agradezco mucho a Katia y a Anabela que hayan pensado que yo podía hacer una conferencia un poco más amplia con otra gente. Yo espero bueno, que les pueda interesar porque a veces o sea, yo no lo planteo, lo que voy a hacer es como un resumen de mi trabajo. Cuando Katia leía mis líneas de investigación, puedo seguir poniendo líneas de investigación, pero en el fondo son una. Yo trabajo en un corpus textual que me habla del cuerpo de las mujeres, de la salud de las mujeres, de la agencia femenina, de las prácticas sanitarias de las mujeres, de la medicina judía medieval en el sur de Europa, de la magia, porque todo está en los textos. Entonces, como hoy vamos a hablar de cuerpo, yo lo que quería un poco era explicar qué conceptos, conceptualizaciones, es decir, porque no es solamente los conceptos, sino cómo se contextualiza, qué percepciones nos ofrecen este corpus, estos textos en los que yo trabajo, este corpus textual,
sobre las mujeres. Y he puesto un título que dice Médicos, Rabinos y Mujeres, porque aunque sostendré y seguiré sosteniendo que estos textos fueron escritos por un grupo de hombres determinados, en el fondo, como pasa en casi todas las escrituras premodernas, lo que vemos es una multiplicidad de voces. Vemos un montón, podríamos decir casi que son textos polifónicos, porque nos encontramos cómo subyacen a la composición del texto, no solo a la transmisión textual, sino a cómo se va componiendo distintas voces. Una primera que pasa a todas las comunidades judías en la diáspora es que vamos a ver esta cosa entre la tradición judía y la influencia del contexto en el que se está trabajando. Y tengo cuidado con la palabra influencia, porque llega un momento que no es una cuestión de quién influye a quién, sino de una cultura compartida en un momento y en un contexto determinado, ¿no? Esta mañana hablábamos mucho de sefardíes y de judeo-árabe, y eso solo es posible cuando los sefardíes son parte de la cultura a la que se vieron obligados y obligadas a abandonar, ¿no? Y tenían las raíces ahí. Entonces, tengo que empezar un poco por el principio de los tiempos, que es explicar cuál es mi corpus textual, por qué me interesa a mí este corpus, y decir también que trabajo con otro tipo de fuentes corroborativas, porque los textos que yo trabajo son, como todos los textos escritos, o casi todos, sobre todo estos que es de medicina, teóricos. Y entonces son textos muy agradecidos por un lado, pero muy desagradecidos por otros, pues porque cuando yo quiero buscar a esas personas, hombres y mujeres de carne y hueso, pues me encuentro, no voy a decir fantasmas, pero sí casi. Entonces tengo que usar otras fuentes para que los indicios que yo encuentro en los textos me sean corroborados, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es... ¿no funciona esto? Uy, ya no, pero que ahora me vuelvo para atrás. Aquí, ya está. El corpus textual que yo uso es en general el corpus de medicina en hebreo, que no nace hasta finales del siglo XII, y en concreto nace a la vez el corpus textual de medicina con el corpus dedicado a la salud femenina. Yo pongo en muchos títulos y digo mucho ginecología. Antes lo comentabas tú, Anabela, si todavía es anacrónico, casi en el siglo XIX, pues no os quiero contar en la Edad Media. Yo creo que la manera que tienen de enunciar el contenido de estos títulos en los propios textos es mucho más significativo que Inyanei Nashim, que es Asuntos de Mujeres, o Sitrei Nashim, que es muy interesante porque significa secretos de mujeres y es muy polisémico. Entre otras cosas, los secretos de las mujeres son los genitales femeninos en el Talmud, en la literatura rabínica, y además tiene que ver con estos espacios de mujeres, con saberes de mujeres. Entonces, este corpus nace desde el principio o la ginecología, los textos sobre salud femenina están desde el principio del nacimiento del corpus, que tenemos además una fecha muy exacta, porque las primeras traducciones que se hicieron del latín al hebreo o de cualquier lengua al hebreo fueron en 1197. Hasta finales del siglo XV voy a hablar más o menos, los textos que manejo, y se basan principalmente en traducciones, tanto del árabe como del latín. Eso no significa que no tengan una identidad judía, porque ya se encargan de ponerlo, y voy a explicar cómo va pasando. Estos textos están escritos por hombres y para hombres. Es decir, las mujeres como autoras están ausentes, aunque luego me contradiré también diciendo que hay un tipo de autoridad difusa o anónima, y muestran el enorme interés que en esta época está ocurriendo no solo entre las comunidades judías, sino en general en Europa, un nuevo interés por entender el funcionamiento del cuerpo femenino. Tienen los textos un enfoque, aunque hay algunos que son libros de recetas y entonces son más prácticos, pero en general son libros esencialmente teóricos y están basados en la fisiología, la etiología y la terapéutica galénica, hipocrático-galénica. Y eso es importante porque vamos a ver, hoy veíamos cosas en textos que eran galénicas. El galenismo llega a Europa de manera más residual a través de la pervivencia del latín en algunos casos, pero sobre todo llega cuando los textos galénicos árabes, que además han pasado antes por los bizantinos, son traducidos del árabe en el sur de Italia, del árabe, y también en Toledo del árabe
al latín, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos ahí, las comunidades judías tienen acceso a esos textos directamente desde el árabe en la península ibérica, no solo en Al-Ándalus, sino en Castilla, incluso en la Corona de Aragón y en otras comunidades del sur islámico en el que viven las comunidades judías, y también tienen a través del latín, de las traducciones, y entonces tienen dos vías de entrada. La excusa que ponen los autores de estos textos, tanto en latín como en hebreo, lo digo porque aunque hay mucha ginecología en los textos árabes, no hay tratados independientes, siempre forman parte de los libros generales de medicina. Esto a lo que yo me refiero es un género específico que tiene una multiplicidad de géneros, y ponen una excusa. Esto es una traducción hebrea del latín, del Liber de Symptomatibus Mulierum, atribuido a Trota de Salerno, en el que explican dos cosas muy interesantes. Una, que es que se ven obligados a escribir textos sobre salud femenina porque las mujeres son débiles, y aquí ya estamos hablando de conceptualización. Las mujeres son débiles y tienen muchas enfermedades relacionadas con el embarazo y el parto, y otras enfermedades que tienen que ver con un cuerpo femenino que ahora veremos cómo define el galenismo. Y además son modestas y les da mucha vergüenza. Y lo he resaltado porque esto es un topos, pero en el judaísmo va a ser un argumento muy importante, ¿no? Las mujeres son modestas, y si no son modestas, dice el Talmud, que tienen que ser, y además tienen... me mira la hora, tú me controlas la hora, que yo hablo mucho. Todo el tiempo que tiene. Y modestia, y por tanto los médicos pues deciden ellos generosamente empezar a escribir sobre ginecología, sobre enfermedades de las mujeres, para que las mujeres pues puedan ser curadas. Estos textos no están dirigidos a las mujeres, con lo cual se entiende que están dirigidos a hombres, que son los que van a curar a las mujeres. Y las mujeres deben de ponerse en las manos del médico, se supone. Estos textos definen el cuerpo como un cuerpo sexuado. Un cuerpo sexuado, es decir, la diferencia sexual aquí es muy importante. Por eso existen todo el resto de libros médicos, se supone que son para todo el mundo, pero las mujeres necesitan unos cuidados específicos porque su cuerpo está sexuado en femenino, y por tanto dan lugar a un tipo de tratamiento específico y un tipo de literatura específica. Esto es muy interesante porque lo que estamos hablando es de binarismo de género o de binarismo sexual. Sin embargo, leyendo alguna autora, y muy recientemente, un libro de Lea de Boom que me ha encantado, sobre sexo no binario en la Edad Media y el Renacimiento, bueno, no, dice desde el Génesis hasta ahora prácticamente. Ella habla como, no es la primera autora que cuestiona el binarismo, no solo de sexo o género, sino que cuestiona esa idea, ¿no?, de los opuestos contrarios. Pero ella dice una cosa muy interesante, y es que las fronteras que dividen, o sea, una cosa binaria se define de la demás por exclusión. Yo soy de esto, soy mujer porque no soy el resto de las cosas. Y ella dice que esas fronteras son porosas, porque en el momento que tú sitúas la frontera entre una cosa y su opuesta, en medio hay un montón de cosas. Y eso lo vamos a ver ahora con algún ejemplo. Entonces, las teorías médicas, que como digo son hipocrático-galénicas del galenismo árabe, atribuyen significados de género a la salud y a la enfermedad. ¿Por qué? No he puesto, porque me siento que me repito muchísimo, pero hay la típica diapositiva que hoy no traigo, en la que se explica cómo el galenismo dice que las mujeres son frías y húmedas y los hombres son calientes y secos, y las mujeres no tienen calor innato, que ya es un concepto muy aristotélico, por tanto no pueden deshacerse de las sustancias que se van acumulando en el cuerpo, que se le acumulan a todo el mundo, pero que los hombres, con su calor innato, echan mediante esa barba tan florida, y las mujeres necesitan la menstruación, que es un mecanismo de purgación, por tanto es un mecanismo bueno para mantener la salud de las mujeres. Pero cuando esa menstruación no funciona bien, esto engendra enfermedades. Y por eso digo, ya está en la propia definición del cuerpo de las mujeres, que hace el galenismo, como el género tiene, o la salud tiene género. Y las mujeres pues son como, están más predestinadas a estar enfermas.
por el mal funcionamiento. Lo repito porque esto yo lo enseño en un máster y mis estudiantes siempre dicen, la menstruación es la enfermedad. No, lo que es la enfermedad es que la menstruación no funcione correctamente. Y esto es muy interesante porque ahora vamos a ver este binarismo que no es tan binario, ¿no? Hay hombres cuya naturaleza tiende hacia la naturaleza femenina. Su carne es blanda, grasa, suave y enjundiosa. Y su cuerpo perdón, y como está tan lejos, y su cuerpo es parecido al de la mujer. Del mismo modo, hay mujeres cuya naturaleza es parecida a la del hombre y sus cuerpos son duros y secos. No hay persona en el mundo capaz de inducir la menstruación en una mujer cuya naturaleza copia la del hombre. Esto lo dice, yo le he puesto el título, bueno, el título viene l'Incipit, L'Écoutez Gavenon Moshe Benjané Beset de Gaillon, que en realidad es el capítulo 16 de Pirkei Moshe, los aforismos de Maimónides. Pero en la Edad Media, a partir del siglo XIII, este capítulo, ya traducido al hebreo, que él escribió en árabe, se desgajó y estuvo circulando de manera independiente por Europa, ¿no? Iba a decir el sur de Europa, pero luego llegará a Esquenas también. Entonces, a mí me resulta muy interesante como este y otros autores insisten en esta naturaleza que una mujer puede parecer un hombre y entonces si no tiene menstruación no está enferma, por eso la vemos más sana como una lechuga, pero sí que tiene que ver con cómo se conceptualiza el cuerpo, ¿eh? A partir de una teoría médica, pero con un significado ya social. ¿Eh? Y es que son dos frases y esta es la que dice, has de saber que hay mujeres que no tienen la menstruación en toda su vida o la tienen de forma muy escasa. Se parecen a los hombres en el grosor de sus carnes, en el mucho vello y en el ancho de su vientre. A estas no habrás de tratarlas para que menstruen nunca. Tiene que ver esto, antes en la conferencia de Ana Vilella hablaba de los emenagogas, que son medicamentos para provocar la menstruación. ¿Por qué? Porque si no menstruas adecuadamente estarás enferma. Y esto lo repiten los libros hasta la saciedad, en este tipo de corpus textual. Y lo repiten en varias lenguas, incluida el hebreo, obviamente. Entonces, también le dicen a los médicos, ojo, que hay mujeres que no menstruan y están sanas. Lo que pasa es que se parecen más a los hombres que a las mujeres. Y aquí viene esa frontera porosa en la que vamos de una diferencia sexual aparentemente muy bien dibujada y que luego no es tal. Y esto viene en el Sijrona Jolaína Obin Becleia Gayón, que se escribió en Castilla a finales del siglo XII, principios del XIII, que se pensó hasta no hace tanto que era el primer tratado originalmente escrito en hebreo, pero que yo he descubierto que es una paratraducción muy resumida de parte del canon de Avicena. Lo cual, bueno, no me voy a meter aquí, tengo un artículo publicado, a mí esto me resulta interesantísimo, pero quiero que veamos esta definición del género y esta definición del sexo, del binarismo o no, y de la enfermedad vinculada a eso. Casi todos los textos son traducciones. Y yo he traído aquí dos fragmentos de dos tratados que son en realidad lo que llamamos enciclopedias médicas o libros de medicina que fueron originalmente escritos en hebreo. Este en concreto, con una deuda al árabe impresionante, fue escrito en Provenza a mediados de la segunda mitad del siglo XIII por un autor, Joseph Ibn Zalaquera, de origen sefardí, que lo compuso, de hecho usa una cantidad de palabras en árabe impresionante y dedica en su libro tercero, que tiene 4 libros, en el tratado séptimo, capítulo tercero, me lo tapa la cámara, pero es las enfermedades del útero, Arregem. Curiosamente, y lo quiero decir, el Mahamar 7, es decir, el Tratado 7, se dedica a los miembros de la generación, porque ahora voy a hablar de generación, procreación, que es importante. He puesto en colorines los temas más importantes para que veamos cuáles son las cosas que están preocupando a estos médicos y que tienen que ver con cómo se conceptualiza el cuerpo de las mujeres, tanto sano como enfermo, ¿no? Y que tiene luego un impacto social porque tiene que ver con la debilidad, con las restricciones, con lo que se puede y no se puede hacer, con lo que las mujeres pueden, tanto física como socialmente, hacer, ¿no? Sobre las enfermedades bueno, en azul he puesto todas las enfermedades del útero, aunque todo al final es el útero.
En rojo he puesto el exceso de sangre menstrual, retención de sangre menstrual y el dolor de menstruación, que son como las básicas. Seguimos con el útero porque ordenado no son normalmente los tratados. La concepción, importantísimo, generación, concepción, si se puede o no, cómo se consigue un feto varón o un feto hembra, he puesto yo ahí. Sobre los problemas de las embarazadas, sobre los fetos que se mueren en el útero, parto difícil, por qué las mujeres no se quedan embarazadas, la esterilidad. Y incluso en cada tratado hay recetas para evitar el embarazo y para abortar, y aquí se dice leapil, el feto, para abortar el feto. Anda, ¿por qué eso no me ha salido? Bueno, estos son los capítulos 81 a 99 del Sefer HaYosher, que estoy trabajando en estas dos enciclopedias ahora, o estos dos tratados médicos, que es un libro del que se supone fue discípulo del anterior, en Provenza también, en el paso del siglo XIII al XIV. Y aquí solo hay un libro con distintos temas muy similar a la enciclopedia de salud árabes, pero ya muy europea y muy cercano tanto a las traducciones hebreas anteriores como al latín, ¿no? Es decir, ya hay aquí un siglo de traducciones hebreas y este autor, del que desconocemos el nombre so far, bueno, yo creo que sé quién es, pero no me atrevo todavía. En algún sitio lo digo, pero ahí estoy. Y aquí vemos, he usado los mismos colores para ver lo que él preocupa de la retención y exceso de sangre menstrual, porque eso es enfermedad segura. Otras enfermedades del útero, prolapso de útero, apostema, sofocación uterina, que estaba en los dos y que tiene que ver, y ahora con cuestiones que tienen que ver con la conceptualización, una vez más, del cuerpo. Y bueno, he puesto en negro los que se salen un poco de lo normal del resto de los tratados, pero que no los encontramos en otros. El picor en los genitales, que es muy curioso. La inflamación del pecho, que es muy normal en los tratados también. Otro, el olor repugnante del sudor y la retención de orina, que me llama un poco la atención que estén en la parte de Tahalué y Noshin, que son las enfermedades de las mujeres del Sefer HaYosher. Hasta aquí, si nos damos cuenta, estamos viendo, no sé hasta qué punto tienen conocimientos de ciencia y medicina medieval, veo caras que sí tienen mucho, pues es igualico que lo que están haciendo los médicos cristianos, tanto en la península ibérica, sur de Francia, Italia. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque precisamente el mercado laboral de provisión de salud es igual para todos. Los médicos judíos y los pacientes judíos eran tratados o trataban a clientes, pacientes de cualquier religión. Entonces sienten la necesidad, y ese es el origen del corpus de medicina. En hebreo, sienten la necesidad de, sobre todo a partir de la creación de las universidades, tener una formación que les permite seguir manteniendo una clientela, unas universidades de las que están excluidos completamente, las mujeres, cualquiera que sea su religión, y los hombres judíos y musulmanes, pero se crea un sistema de licencias porque las necesidades de salud de la población son tan altas que todos los médicos y médicas son bienvenidos con categorías. Pero claro, dice uno, si los médicos no tienen, estoy hablando de finales del 12, tanto acceso al cuerpo de las mujeres, ¿por qué y cómo se ponen a traducir textos de ginecología? Porque el primer proyecto de traducción, o la primera empresa de traducción, porque es de un converso, y creo que me estoy adelantando de diapositiva, pero me da igual, Doeka Edomi, que tradujo o completó una traducción de 24 horas, obras, perdón. Él era converso arrepentido, o sea, converso del judaísmo al cristianismo, y luego estaba como arrepentido, y por eso usa un seudónimo, que es un seudónimo bastante feo, de Doeka Edomi, el traidor, ¿no? Él traduce 24 obras médicas, teóricas y prácticas, de las cuales 3 son de ginecología, más otra serie de enciclopedias del árabe que tienen capítulos muy importantes sobre salud femenina, desde Ibn al-Yazar, al-Mayusi, y todo lo traduce desde el latín al hebreo. ¿Y por qué traduce este hombre ginecología?
Bueno, es que me estoy adelantando mucho, pero os dejo la pregunta y vamos a volver a ella, ¿no? Porque vamos a ir viendo cómo él traduce y a partir de ahí nace un corpus que va a tener, hasta ahora tenemos identificadas unas 30 obras, pero con una cierta circulación. Y insisto en la fecha porque a partir del siglo XIV es verdad que va a haber una exclusión progresiva de las mujeres de la práctica, incluso de la ginecología, que están asumiendo los hombres, sobre todo al principio los cirujanos y luego con el tiempo todo. Y ellas al final de la Edad Media van a ser excluidas. Pero estamos hablando de finales del siglo XII y de esta idea de la modestia y de la vergüenza. Entonces, en esos temas que hemos visto que resaltan dos temas no tanto por el número, sino porque están siempre, es lo que mueve los textos de salud y porque muchas de las dolencias que yo he señalado en azul porque tienen que ver con el útero o tienen que ver con el embarazo, procreación, no procreación o tienen que ver con la menstruación. Entonces, la menstruación ya la he explicado desde el punto de vista hipocrático galénico, o sea, su función y cómo hace que las mujeres tengan o que los significados de esa diferencia sexual se traduzcan en significados de género y en condiciones. Y el siguiente es la reproducción, lo que llaman en la Edad Media generación. Es un tema candente, 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 porque tiene que ver con muchísimas cosas importantes. Esta capacidad casual pero necesaria de que alguien, en este caso las mujeres, tienen la capacidad de ser dos, precisamente las mujeres que tienen el sistema jerárquico patriarcal una situación de, de sujeción al hombre, pues es una cosa que pone muy nervioso y nos vamos a encontrar una enorme cantidad de ámbitos y de tipos de textos en los que se van a discutir conocimientos y prácticas que se solapan y entrecruzan, es decir, y que discuten el papel, la generación en general y el papel de las mujeres en la generación en particular. Y entonces hay textos legales, exégesis, medicina, filosofía natural, teología. ¿Por qué lo traigo aquí? Porque aquí vamos a ver una de las primeras patitas del judaísmo, no solo del judaísmo, interesante, porque esto viene a los textos médicos. Es decir, a veces porque te encuentras estas cosas en los textos médicos y a veces porque son las que han promovido que se escriba un texto médico. Los juristas, los halaquistas, los exégetas, los teólogos necesitan un conocimiento médico para poder seguir discutiendo sobre la generación. Las mujeres no cuentan, pero el útero de las mujeres es el medio necesario. Es decir, esto es un debate de hombres, entre hombres, por hombres y para hombres, pero en el que las mujeres son el instrumento necesario y van a estar en todos los debates, eh, sobre todo porque una de las piezas claves es qué papel, qué contribución, qué aportación hacen las mujeres a la generación. Partiendo de un aristotelismo que primero llega muy lento a Europa, a la Europa cristiana, ya había llegado por supuesto al Andaluz, que llega de la mano un poco de Galeno, pero que luego después con las traducciones a partir del 13, segunda mitad del 13 y su llegada a las universidades va a ser mucho más fuerte, vamos a ver cómo se produce a veces un desencuentro entre medicina, filosofía natural y sobre todo teología y exégesis. Y aquí va a ser muy importante desde el punto de vista del judaísmo, bueno, y una cosa que igual tenía que haber puesto en la primera es que es un tema muy candente porque además en la Biblia está el mandamiento de la procreación, crecer y multiplicaos, ¿no? Y ahí es donde lo engancho con el judaísmo. En el judaísmo, en el discurso rabínico, hay un interés muy importante por conceptualizar nunca sé decirlo, me pasa con el inglés, corporeality, ¿no? La corporidad, la corporealidad, el cuerpo de las mujeres. Eh, yo no sé cómo de familiarizada o familiarizados estamos con el Talmud, pero el interés rabínico, que es la imaginación rabínica, porque los textos rabínicos son textos también escritos por hombres y para hombres, pero además dentro de una sociedad que es muy cerrada, que es la sociedad rabínica,
donde se produce una separación de la esfera cotidiana de esos rabinos que durante el día hacen unas cosas, como ser carpintero y tener vida doméstica, y luego tienen la academia rabínica donde se debaten estas cosas, los rabinos que debaten de lo divino y de lo humano, mucho de lo humano, debaten muchísimo sobre el cuerpo de las mujeres porque además ostentan y defienden la autoridad y el control sobre el cuerpo femenino. Desde la determinación de los signos de pubertad, cuando un niño o una niña son púberes, que en el caso de las niñas es muy importante porque tiene que ver también con matrimonio, que también de los niños, pero ellos no se quedan embarazados. Tiene que ver con las leyes de nidad, es decir, la pureza y la impureza, no solo nidad, sino en general, que yo lo voy poniendo aquí, las secreciones genitales de hombres y de mujeres, pero que aquí la impureza ritual de la menstruación, la pureza e impureza ritual de la menstruación es un tema muy importante. Decía lo de la autoridad del cuerpo femenino, tanto con las leyes de nidad como con los signos de pubertad, y ese mandamiento de la procreación que en el judaísmo es clarísimamente para los hombres, pero las mujeres una vez más son el medio necesario. Entonces, es una discusión muy masculina, no solamente porque es una cuestión de patriarcado, o de androcentrismo, sino porque son los hombres los que tienen la obligación de cumplir el mandamiento. Entonces, tienen que determinar cuál es la importancia del hombre y de las mujeres en este caso. No sé si voy muy rápido, si voy ahí. Y ya lo he defendido por escrito, en mi, ¿sale en inglés? En mi argumento, que precisamente es este interés rabínico que viene desde el discurso rabínico de los textos rabínicos, este interés rabínico, por un lado, por conceptualizar el cuerpo femenino y seguir actualizado, pero sobre todo por conservar la autoridad rabínica sobre el cuerpo femenino, que da un impulso o legitima la escritura o la traducción de textos ginecológicos. Hubo, y voy a ir a la siguiente diapositiva y ahora vuelvo para atrás, no es la siguiente, perdón, aquí. Hubo un momento en el que parece ser que hubo un cierto cuestionamiento, sobre todo porque el cuerpo médico en general nace en Provenza, y nace precisamente, no digo que sea el motivo, pero nace precisamente cuando llegan los emigrados de Al-Ándalus que salen huyendo de los almohades y entonces traen los textos médicos árabes y la competencia en árabe y se dan cuenta que sus correligionarios pues no conocen la ciencia greco-árabe todavía, y en ese momento empiezan a traducir los textos. Es mucho más complejo que lo que yo he contado. Estoy diciendo que traen los medios, pero no es el motivo. Uno de los motivos principales es precisamente esa competencia en el mercado de provisión de salud, en la que los médicos judíos no pueden perder, digamos, el pie y quedarse rezagados, ¿no? Sobre todo con la creación de las universidades. Y es interesante que parece que hay mucha resistencia, como habrá más adelante con la controversia antimaimonidiana, pero ya a finales del 12, Doeka Edomi se encuentra con que lo están cuestionando. Él lo explica aquí. Sin embargo, uno de mis severos críticos dijo: ¿no has oído lo que nuestros rabinos dijeron en otro lugar? Aquel que desee examinar la ciencia de la medicina debe estudiarla en un momento que no sea ni de día ni de noche, pues está dicho, estudiarán la Torá de día y de noche. O sea, él tiene que entrar en una polémica interna dentro del judaísmo para demostrar por qué es importante estudiar medicina. Esto es mucho más largo, yo pongo un tracito. Y yo en un momento dado me di cuenta que este Doek, cuando traduce los textos médicos, ginecológicos sobre salud de mujeres del latín al hebreo, él hace un proceso de una serie de estrategias de judaización de los textos. Y ahora vamos a volver a eso, vuelvo a las diapositivas, y a mí me da la impresión que en su tarea de legitimación él sabía que aquí tocaba una cuerda sensible, es decir, vamos a ver, vamos a dejar que estos médicos cristianos o que atienden a nuestros pacientes sepan de algo que los rabinos sabemos mejor que nadie. ¿Y por qué hablo de rabino? Aparte porque es un discurso rabínico realmente, tengo que recordar
tengo que recordar que muchos rabinos eran médicos, se ganaban la vida como médicos y todos los hombres cultos, de hecho, hasta ahora, hasta esta época en que empieza a escribirse el corpus, a componerse el corpus, a construirse el corpus de medicina en hebreo, los judíos educados, los judíos sabios, los judíos eruditos, eran eruditos en las ciencias tradicionales judías. ¿Mm? Los que vienen del Andaluz son eruditos en esas y además en la ciencia grecoárabe. ¿Mm? Eso hace que todos los médicos que han tenido que formarse, no me refiero a los médicos porque hay muchas categorías de práctica médica en la Edad Media, me refiero a los médicos que escriben y leen textos, que se forman leyendo. ¿No? Esos todos tienen una enorme formación en tradición judía porque es lo primero que estudian antes de estudiar la medicina. De hecho, recuerdo que Maimónides, recuerdo aquí que Maimónides en realidad era un jurista y un teólogo y un jalaquista que se tuvo que poner a practicar la medicina que había estudiado en su juventud cuando el que sostenía a su familia, que era su hermano, se ahogó en un naufragio. Es decir, los estudios de ciencia eran como un complemento educativo para las élites culturales judías del mundo árabe. Y esto va a llegar a Provenza también. Y entonces vamos a ver gente que maneja con una, hombres que manejan con una gran soltura los textos bíblicos y rabínicos. Y esto es lo que va a llevar, es lo que vamos a ver, no en todos los textos al mismo nivel, pero en uno en concreto que además es quizás el menos, porque es un texto de Sorano de Éfeso y es el no galénico, donde vamos a ver estas estrategias a lo bruto. Una de las primeras cosas que van a usar es la retórica de la vergüenza y modestia. ¿Por qué? Porque ya está en el Talmud. Esto es continuo en el Talmud. Entonces es muy fácil decir, somos nosotros los que sabemos, las mujeres no saben tanto, pero vamos a utilizar mujeres intermediarias, las expertas famosas, que vemos en los textos rabínicos, que son las que palpan el cuerpo y comprueban las cosas. Luego van a empezar a usar mucha terminología talmúdica, por ejemplo, la categorización de la anatomía femenina. Antes yo he hablado de los secretos de mujeres y Trei Nashim, que es cómo se llaman los genitales femeninos en el Talmud. Pero no solo, van a usar toda la terminología, la casa, el prosdor, toda la terminología de la Mishnah para definir el cuerpo femenino. Se van a usar citas bíblicas y rabínicas. Se van a usar narrativas rabínicas, pues por ejemplo de los Midrashim, y ahora vamos a ver un ejemplo claro, y se van a eliminar tensiones del texto a veces. Hay distintas estrategias en las que no voy a entrar en detalle, porque esto es como un resumen. Quiero que veamos cómo los judíos, y hablo en masculino porque son hombres, los que escriben estos textos, acogen un corpus textual que es ajeno, lo transforman y se lo apropian. El otro día decía en una defensa de tesis doctoral magnífica, hablaba de la armonización de la autoridad rabínica con la ciencia medieval y de nuestra querida Goretti, cuyo codirector está aquí sentado, y yo decía, en mi caso en los textos médicos va más allá incluso de la armonización, porque va a la apropiación, y ahora lo vamos a ver. Bueno, un ejemplo de armonización, en este caso, voy a hablar del Sefer HaToledet, que he puesto la imagen al principio. El Sefer HaToledet es la traducción que hace Doeg Adomi de una obra de Sorano, pero no directamente del griego, Sorano de Éfeso, médico griego del siglo I, sino a través de una de sus adaptaciones abreviadas, latinas, que hay varias, del siglo VI, en concreto la de Muschio o Mustio, a mí me gusta más Muschio. Entonces, él hace la traducción, creo que he identificado la tradición latina de la que lo acabo de publicar, si no lo he identificado bien ya me caerán las críticas, pero creo que he identificado el texto del que lo hizo Doeg la traducción, y Doeg hace una tarea ingente que ahora vamos a ver de judaización del texto. Y una de las cosas que hace es que lo que es muy fuerte desde el punto de vista judío lo elimina. Otras veces lo adapta, lo flexibiliza, le da la vuelta, pero en este caso, el texto está hecho tanto en latín como ahora veremos en hebreo, en pregunta-respuesta, y dice, ¿es saludable el embarazo o es sano estar embarazada? Y contesta Muschio ante Sorano, no,
si supone un gran sacrificio y esfuerzo para el cuerpo. Pues evidentemente Doeka y Domí lo borra. Esto, hay cosas que adapta, le cambian las palabras, pero aquí directamente es inaceptable desde el punto de vista rabínico que un embarazo, o sea, que sea cuestionable la salud del embarazo y que además el galenismo tampoco cuestiona. Entonces, aquí directamente lo borra. Claro, Doek está haciendo, una de las cosas que hace Doek es traducir del latín muchas de las obras que Constantino el Africano acaba de traducir, con lo cual él está recibiendo el galenismo en vena, pero recién llegado. Entonces, del grupo de obras que él traduce de las 24, varias son de Constantino, es decir, directamente del árabe, pero otras las traduce él directamente del latín. Y una de las que traduce del latín es la de Muschio, que es de una teoría médica, de una escuela médica muy distinta a la galénica. Entonces, él está como entre dos aguas y también va a traducir toda la obra que está llegando nueva de Salerno, como la medicina, esto que se dice, ¿no? Como la que está de moda. Y es muy interesante porque lo vemos cómo fluctúa entre unas teorías y la otra. Y vamos a qué le hace al Sefer Toledet, que directamente significa libro de la generación. ¿Vale? El libro de la generación, generación no lo vamos a encontrar en casi todos los títulos. Toldá, Toladá, Toledet. Entonces, pongo aquí la imagen de Jacob porque en este texto que en latín está casi entero, tiene dos partes, una de las partes no, que son preguntas y respuestas, lo que hace Jacob es hacerlo, Jacob, sí, Doeka y Domí, es que lo hace completo de preguntas y respuestas más cortas, que a mí me recuerdan mucho a la Shelot Shubot, pero ¿qué pasa aquí? Que en este libro, quien hace las preguntas es una mujer. Y quien hace las respuestas, quien da las respuestas es su padre, Jacob. Son Jacob y Dina. Hace 30 preguntas y respuestas, es decir, muchas más que las que divide el texto del latino en muchas más preguntas y respuestas, le da un orden y siempre cada grupo de preguntas y respuestas dice Betishal Dina Eshivavia. Entonces, aquí vemos a una señora totalmente, además es muy interesante, le da un prólogo nuevo, o sea, pasa del prólogo, en el prólogo de Sorano y que conserva Muschio, el libro estaba dirigido a las comadronas griegas. Entonces habla mucho de educación de las comadronas, de características de las comadronas. Esto a Doek no le interesa, y no le interesa porque él lo que él está haciendo es un texto de ginecología rabínica. De hecho, lo que hace al poner a Jacob es que vincula el origen de la ginecología a los patriarcas, lo cual no es ninguna tontería porque hay muchos textos de distintas, entre ellos Asaf Arrofé, que es uno de los más antiguos, pero de distintas épocas medieval, en la que, incluido Maimónides, atribuyen la medicina no a los griegos, sino a Moisés y su a Noé y su hijo. Vamos, el ángel Rafael, después del diluvio, bajó y le dictó a Moisés y su hijo lo escribió, pero luego con las vicisitudes de las diásporas y el exilio se perdió el libro de medicina, se lo encontraron los griegos. Es decir, que aquí Doeka y Domí intente vincular la ginecología, que aquí digo ginecología porque la obra en griego es ginalkeia, la ginecología la vincule a los patriarcas, no es una cosa descabellada, ya se había hecho antes, ¿no? Entonces, en el prólogo, él elimina ese prólogo y escribe uno. Y en ese prólogo empieza diciendo, Dina Yatzá. Además, viene llorando y se arrodilla a los pies de su padre Jacob. Pero es muy significativo la frase Dina Yatzá, porque es lo que hace Dina en Génesis 34 cuando luego es violada. ¿Por qué? Porque Yatzá, porque salió, una cosa que no deben de hacer las mujeres, pero ahora sale para que su padre, que es su Goel, su salvador, la salve. Y entonces ella le dice, las mujeres estamos muy mal porque no sabemos. No sabemos nada, somos débiles, el mismo discurso que antes vimos de debilidad del cuerpo femenino, las mujeres estamos expuestas a muchas enfermedades porque nos quedamos embarazadas, que es muy peligroso, porque tenemos la menstruación o no la tenemos y es peor. Y le dice el padre, tú tranquila, tú pregunta, hija, que yo te cuento. Y eso es. Entonces, convierte el texto Sorano Muschio en un texto lleno de citas talmúdicas y además usa toda la historia de Dina según Midrash Rabbah,
Midrash Rabá, sí, Génesis Rabá, el Midrash Génesis Rabá, en la que al final Dina, que si ya se está portando bien, no es de medicina en, Midrash, pero en el Midrash, pero al final la casan con Job. Y antes paz, aquí paz y después gloria, ¿no? Entonces, hace ese intento que además, como digo, va más allá de la armonización de la autoridad rabínica, en este caso es una apropiación del saber médico concreto y también del saber de las mujeres sobre sus cuerpos. Porque lo que hace es quedarse y atribuir, no a Dina, que es la hija de Lea, sino aquí es Dina, la hija de Jacob. Qué interesante también cómo se hace la línea de parentesco, ¿no? Ella, que es la hija de Jacob, es formada por su padre en ginecología. Bueno, en la Gada de Sarajevo lo he cortado porque en esta imagen salen Jacob y Esaú con el arco. Y además escenifica algo en lo que no me voy a meter hoy, aunque por supuesto voy a hablar de mujeres también, agencia femenina, lo que escenifica es la división jerarquizada del trabajo sanitario. Los hombres poseen la teoría, la legitimidad teórica, la medicina legítima y las mujeres son las que hacen. Hacen siempre bajo las instrucciones, la formación y la guía de los médicos varones. Esta ya la he puesto. Vale. Y empieza. Ahora voy a poner una serie de ejemplos de distintos textos médicos en los que un texto médico que antes me decías tú, pues una receta que no sabemos, ¿no? Pero aquí yo busco muchas cosas y una de las cosas que me di cuenta es que el libro que tienes 3 páginas en las que, aunque esté en hebreo, podía haber sido escrito por Al-Mayusi o podía haber sido escrito por ahora no me sale un nombre cristiano, ¿no? Pues uno de los médicos, es que me salen traductores, Gerardo de Cremona, bueno, uno de los libros que podía haber escrito cualquiera. Luego vemos cómo inmediatamente hay una vinculación a las leyes de nidad, a las leyes de pureza e impureza ritual, ¿no? Aquí vemos unos pesarios buenos para quedarse embarazada, una receta que tiene que ver con la farmacopea medieval y los procedimientos medievales. Y dice que deberá de llevar durante los días de su purificación. Podría decir durante los días de su menstruación, pero dice durante los días de su purificación. Puede estar la Shiva y viene aquí. Claro, Los 7. También. Por eso, ahí lo pongo. He señalado Bemei, ¿lo veis? A Toar. Es muy largo porque está el nun final de abajo, ¿vale? Me hace mucha gracia lo del secreto médico, pero dice, además, veis que es una obsesión con la procreación, por un lado, ¿no? Esa idea de tengo que cumplir. Esto es un tratado ya del siglo XIV, a Mahamar Betoladani Craso Daibur, que es uno específicamente para explicarle a un hombre, que además se le escribe a un hombre, un amigo, que su mujer no se queda embarazada y un médico amigo le escribe un tratado de cómo su mujer, qué debe de tomar médicamente, terapéuticamente para quedarse embarazada, pero también le da otro tipo de consejo y le dice, además de, antes de tener relaciones sexuales, antes de practicar el coito, mientras ella esté acostada a tu derecha, debes excitarla con diferentes tipos de alegría y caricia. Esto es un secreto médico. Como dicen nuestros sabios, está prohibido acercarse a tu mujer mientras duerme, ya que mientras duerme no se puede lograr la concepción. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Por un lado, le llama secreto médico a una decisión rabínica que puede perfectamente también. ¿Por qué? Porque está reconociendo al semen femenino. Es decir, lo que están diciendo, si tu mujer está dormida y no se entera, no va a emitir semen y por tanto no hay concepción posible. ¿Lo he sacado yo de aquí así a lo loco? No, es que este es el debate más importante casi, que nos vamos a encontrar en la medicina medieval en general y en la medicina judía en particular. Y ahora, no solo en la medicina, porque como digo, estos médicos, muchos de ellos son jalaquistas, exégetas, teólogos, lo van a llevar Maimónides lo hace continuamente, lo lleva a sus textos médicos. Y luego hay médicos, que ahora vamos a ver a mi queridísimo Nachmanides, que es lo que es exégeta y jalaquista y cabalista,
y no escribió nunca un texto médico, aunque sabemos que practicaba la medicina. Y entonces vamos a ver cómo él lleva estos debates también a sus textos exegéticos. Lo mismo, para comprobar si la mujer se quedará preñada o no, toma gala, que no está agujereada. Bueno, hay mucho ritual aquí también, tela blanca, nueva, tela limpia, nueva y blanca, introdúcela en el útero, es decir, una vez más en un pesario, después de haberse purificado de su menstruación y que permanezca allí 3 días. Bueno, aquí ya hay también otras cosillas, pero es que no había puesto nada del Sefer HaChabad נשים y digo, voy a poner un nombre. Y ahí viene la teoría de las 2 semillas. Va a haber un debate en toda la Edad Media sobre la contribución o la aportación de las mujeres a la procreación. Desde el punto de vista médico está más o menos claro porque es una teoría galénica. Tanto hombres como mujeres tienen semen y tiene que emitirse los 2 sémenes para que haya concepción. Pero no es lo que decía Aristóteles. Hay una cosa importante en el judaísmo, es que la interpretación de este versículo, de Levítico 12, 1, 2, habla a los israelitas, bueno, usa una de las Biblias, cuando una mujer conciba, en realidad dice, tasría, emita semen, y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. Y en este pequeño versículo, que lo único que dice, tasría, lo interpreta el Talmud de Babilonia en Nidá 31a como que las mujeres tienen semen. Entonces, para los judíos, en teoría, no había debate. No había debate porque si el Talmud dice que las mujeres tienen semen interpretando a la Biblia, en teoría no hay debate. Es decir, la teoría galénica, y de hecho en los textos médicos lo vamos a ver continuamente y ahora vamos a ver algunos ejemplos, como el semen aparece tanto hablando de concepción como no. Pero no todos llegan los aristotélicos. Maimónides no lo puede negar, que haya semen femenino, pero le resta mucha importancia. Pero ahora nos encontramos con Nachmanides, que era antiaristotélico, que es la gracia, y se había leído a Aristóteles de pe a pa, y lo usa muchísimo en todo su comentario al Génesis, y no solo, lo usa incluso en Torah Temimá, pero en su comentario a Génesis, a Génesis, quiero decir a la Torá, ¿no? Tanto a Génesis como a Levítico, y fijaros el comentario que hace, que no sé si voy a poder leer entera por la pantalla, de comentario a Levítico 12:2, ese versículo de ahí, ¿no? La intención de los rabinos no era que el niño se forma de la semilla de la mujer. O sea, él lo que va a decir es que no estáis entendiendo a los rabinos. Ellos no querían decir eso que dicen en Nidá. Pues aunque la mujer tiene órganos generativos, como los del hombre, y se está refiriendo a los testes, ¿no? a los beitzin de las mujeres, la semilla no se forma por ello en absoluto. O si se forma, esa semilla no es espesa y no aporta nada al embrión. Es decir, si alguien dice, ¿hay algún liquidillo, una segregación que las mujeres emiten? Sí, pero es que eso no da lugar. Más bien, los rabinos utilizaron el término ella emite semilla, tasría, como referencia a la sangre del útero, que se reúne en la madre en el momento de la consumación del coito y se adhiere a la semilla del varón. Esto, bueno, lo he hecho de la edición de Schabel y entonces no está tan claro, porque yo creo que se reúne en la madre sirve tanto porque en la Edad Media se le llama madre también al útero. Entonces, la madre, bueno, pero es en la madre, en esa cavidad que tanto le interesa a los médicos, a los teólogos, a los cabalistas. Entonces, vamos a ver que sí nos vamos a encontrar una cierta oposición por parte de médicos, pero generalmente no en los textos médicos. De hecho, a mí, como Nachmanides no escribe libros médicos, no lo puedo comparar, pero he comparado qué dice Maimónides en un lado y en otro, y es muy gracioso el Maimónides, porque es muy galénico en medicina, aunque también suelta, pero luego ya, por ejemplo, llega a decir en el libro de la droga que la menstruación es venenosa, la sangre menstrual, que yo es que me quedé, digo, pero como dice esto Maimónides cuando estás diciendo otras cosas en el capítulo 16, ¿no? del Pirkei Moshe. Ahora, es que cuando tocas con ratón, luego. Vamos, digo que ya me he dado cuenta de que. No, mujer. Ahora movemos para allá. Veréis. Fijaros, la mola es una enfermedad que une un falso embarazo, se llama generalmente. En realidad, la mola es un bulto. Fijaros, aquí lo describe. Las molas se forman inmediatamente después del coito por el esperma de la mujer.
El esperma de la mujer no se mezcla con el del hombre, por lo que sea, no se mezcla, y por tanto el esperma del hombre pierde su poder formativo. El esperma de la mujer entra en el útero, se nutre de él y se transforma en algo sin forma. ¿Mm? La mola es una de las enfermedades más comunes de la Edad Media. Tienen 20.000 explicaciones, pero una de ellas es que es porque el semen de la mujer al emitirse no coincide con el del hombre. Fijaros la implicación que esto tiene para la sexualidad de las mujeres, junto con la frase de que no esté dormida, esta de que haya sincronía, ¿no? Porque si no, ese semen, el semen femenino que es más frío, porque las mujeres son frías y húmedas, pues se pierde. No llega a mezclarse con el masculino, que lleva el calor innato, la fuerza generativa, y entonces puede no pasar nada o se puede convertir en una enfermedad. Otra vez. Otra vez, no es que cuando tocamos el ratón luego no funciona. Vale, y esto, a ver, es del Zihrona Holaim Ahobim Bekleirayom, que el escrito en Castilla, lo que viene debajo. La receta de allí, vamos, la receta, esta parte, y ahora dice, me han informado algunas mujeres virtuosas y algunas comadronas, sin mentiras ni falsedades, que una mujer dio a luz 3 animales parecidos a cuadrúpedos que estaban vivos y se movían. Esto tiene ya que ver con los nacimientos monstruosos. ¿Pero por qué lo traigo yo aquí? No solo porque nos pueda parecer divertido, sino porque desde hace 1 o 2 diapositivas entró la carne en juego, entró ese embodiment, ¿no? Esa corpo. Estamos hablando de mujeres. Estos textos son teóricos. Incluso cuando no tienen tanta teoría, son totalmente imaginativos, como es el propio Talmud. Son como en una esfera que no tiene que ver con la práctica, pero no es verdad. Quiero decir, practicaran o no estas cosas, lo que está claro es que estamos hablando de cuerpos vivos, de cuerpos que generan cosas, de cuerpos que sufren, y aquí entran las mujeres. Entonces, las mujeres entran como esa carne, pero también entran como agencia femenina. Entonces, cuando hablamos de mola, con todo el diagnóstico que hagan, que tenga más razón o no, las mujeres tenían esa enfermedad. Es que como nos están grabando, no voy a decir una cosa que iba a decir, luego ya. Pero no, hay enfermedades hoy día que se podrían, que seguramente diversas, que es lo que llamaban los medievales, mola. Pero la gracia es que en el argumento que da sobre cómo se forma la mola tiene que ver con algo que yo os decía, aquí no están debatiendo como debaten Ammánides, simplemente dicen la mola se forma por el esperma de las mujeres. Y a mí eso me parece interesante. Y luego me parece muy interesante cómo este señor le han informado las que están en el espacio del parto. Y las que están en el espacio del parto son las comadronas y mujeres virtuosas. Dice en hebreo, Nashim Tzidkaniot. Es decir, está hablando de unas mujeres que son mujeres que tienen un valor moral, que tienen un valor ético, que tienen una consideración social. Y sin embargo, no les pone, esto es otro de mis trabajos, que yo trabajo mucho en identificar categorías de práctica médica. Que no es como como la de los hombres, porque muy pocas veces lleva la etiqueta de las categorías que están en el proceso de profesionalización de la medicina. Pocas veces te encuentras barbera, médica, te encuentras comadrona siempre que vale para todo. Y luego te encuentras muchas mujeres de mucho tipo, mujeres sabias sobre todo, que esto sí que es muy talmúdico, porque una jaja más siempre es una partera, pero te encuentras muchas otras. Pero tenemos otro que tiene que ver con el semen o con la sangre menstrual, que es la sofocación uterina. La sofocación uterina ocurre, entre otras cosas, cuando el semen no se ha expulsado. O sea, una mujer tiene semen igual que los hombres, ¿no? No dicen eso todavía muchos chicos, no, es que hace mucho que no tengo relaciones y tengo exceso, ¿no? Eso es una justificación total. Pues lo que están diciendo, están haciendo un paralelismo estos sabios, esto y otro, esto no está en hebreo, pero no lo podemos encontrar en latín. Es que si una mujer no mantiene relaciones sexuales y no expulsa el semen, tiene unas implicaciones distintas para hombres que para mujeres. Si no tienes relaciones sexuales, lo que es que te casan. Tiene unas implicaciones sociales. Una mujer ha retenido el semen y entonces se le ha envenenado en el cuerpo, se le ha podrido. Entonces hay distintos tratamientos. Y si movemos un poco, muévelo tú para que yo no meta la pata, dice, el tratamiento adecuado es que la mujer tenga relaciones sexuales.
¿Mm? Si no fuera posible, pues imaginaros que el marido está en un barco haciendo comercio, va para Egipto. La mujer debe recurrir a sustancias que sequen el semen, como el estuario de comino, y la comadrona debe aplicar su mano al útero de la mujer tras untarse los dedos con aceite de laurel y aceite de ébulos y masajear aquí y allí durante un largo rato. Entonces quizá expulse la mujer el semen frío, por lo que se sentirá mejor inmediatamente o se recobre por completo. Sobran las palabras. Increíble. ¿Mm? Esto está en textos médicos, bueno, esto está en la Celestina incluso. De otra manera, pero el mismo tratamiento médico. Y es un tratamiento médico que evidentemente hacen mujeres. Hacen mujeres. Pero yo vuelvo, otra de las causas de sofocación uterina es la menstruación cuando se retiene. Entonces, hacen un paralelismo que parece muy razonable, como es el racionalismo medieval, ¿no? Si el semen retenido provoca unas cosas, la menstruación retenida podrá provocar cosas similares. Entonces, yo continúo con mis... que tengo que hacer así para luego... tengo que hacer donde sea así para que luego me funcione esto. Aquí. Y claro, estas mujeres siempre las vamos a encontrar de auxiliares, las vamos a encontrar palpando el cuerpo, normalmente, no siempre. Pero aquí ya está en la gracia de la gracia. Es una imagen del canon de Avicena, pero como una de las traducciones que estamos viendo todo el rato viene del canon de Avicena, me ha parecido, y además lo señalo por si no habéis dado cuenta. Si la causa de la retención del feto, ahora cambiamos, es la gordura, debe ordenarle a la comadrona que tumbe a la mujer, todo. Me hace mucha gracia porque está claro por otro, como la de las virtuosas, que los hombres no tienen tanto acceso al espacio del parto, pero ahí hay un hombre que evidentemente es un clérigo diciéndole a la comadrona lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando sabemos que al menos hasta el siglo XV-XVI el parto estaba sobre todo menos, cuando a partir del XIV empiezan a entrar los cirujanos para casos muy graves que hay que practicar cirugía, son las mujeres las que atienden al parto. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo la mayoría de las veces que se menciona a mujeres, aparte de usarlas mediante una serie de categorías que a veces reconocemos y a veces no, anónimas, siempre son anónimas, eh, eh, siempre son subsidiarias al conocimiento teórico del médico, lo cual también conceptualiza el cuerpo de las mujeres, quién tiene acceso y cómo tiene acceso a él, ¿no? Y a mí otra de las maneras en las que aparecen las mujeres es como crítica. O sea, la competencia hubo de ser terrible en el mercado de provisión de salud, porque vemos algunos médicos, en concreto este que me encanta, que es del Sefer Yosher, que es que cada capítulo se para a poner verde a las mujeres cuidadoras, que las llama tepilot. Eh, y siempre tenía otro y lo he cambiado por este, porque el otro no hablaba de algo ginecológico. Cuando ven la inflamación del pecho, las mujeres cuidadoras hacen sus trucos a todas por igual, sin saber que lo que es bueno para unas puede ser perjudicial para otras. En el fragmento que tenía antes lo digo para explicar lo que decía y se atreven a cuidar de la misma manera a todo el mundo sin entender los humores, las cualidades y los temperamentos. Es decir, está diciendo no sabes medicina galénica. ¿No? Tú lo que haces, y de hecho llega a decir, y a veces sanan, por suerte, y ya se creen que saben. Este tenía un problema, desde luego, tenía que tener algunas mujeres en su ciudad médica buenísimas, porque estaba siempre peleando. Generalmente, la mayoría de las cosas y de los debates que estamos viendo, pues no superan el umbral de la idea. Y forman parte de distintos géneros literarios, es decir, está el género médico cuando son muy teóricos, están los comentarios bíblicos, está la halajá, en el caso de los judíos, pero en los cristianos, pues los mismos, los concilios, los distintos tipos, ¿no? Pero eso no quiere decir que a pesar de que esas mujeres salgan en los textos, ni su práctica sanitaria ni su práctica ritual esté determinada por esa idea. Una de las cosas, yo llevo muchos años trabajando en rescatar práctica y agencia femenina, ver maneras. Es muy difícil, pero desde luego lo que es casi imposible es saber la percepción de las propias mujeres, qué sentían ellas, porque por varias razones. Una, porque no tenemos oralidad, que hablábamos antes tú y yo. Yo no tengo acceso a la oralidad. Otro, porque
no tengo acceso, pero hay un truquillo, ¿no? O sea, yo sí veo a veces en muchas recetas que no estoy poniendo hoy cuando dice, esto lo aprendí de una mujer sabia, pues una mujer de la ciudad tal hacía no sé cuánto. Están plasmando por escrito algo que pertenece al oral. Luego están los registros de las declaraciones de la Inquisición en primera persona. O ellas hacían así, pero yo digo que se hace así. Exactamente. Eso no lo he traído hoy porque quería hablar de conceptualización y ver un poco, y evidentemente en la conceptualización están las mujeres. No sabemos si las mujeres están interesadas en los textos médicos. No hay ni un texto médico escrito por una mujer judía. Bueno, no hay casi nada escrito por una mujer judía en la Edad Media. Casi nada, un par de poemas y dos cosas más. Pero eso no significa que ellas no estuvieran, o sea, hay espacios de práctica, espacios de saber, espacios de transmisión de conocimiento que están fuera de los textos, porque como antes decía que acaba de salir Angie, la minoría siempre sabe lo que hace la mayoría, pero la mayoría, o los que tienen el poder, casi nunca saben lo que hacen los que están por debajo, ¿no? Entonces, los hombres desconocen en gran medida esos ámbitos, espacios, redes de intercambios de conocimiento. Que nos va a costar mucho, que vamos arañando y arañando para sacar 4 indicios, pero se hace. Lo estamos haciendo con trabajo duro, imaginación y creatividad, y con estrategias interpretativas lo más novedosas que podemos. Pero sí que es importante dejar claro, y ya me quedan 2 ejemplos, de ver cómo alguna imagen de mujeres que quizás se escape, aunque las vemos a través de la vista masculina, pero que quizás se escapen un poco. Una es esta receta del Pinkas Agofé. El Pinkas Agofé es un manuscrito escrito anónimo, es un cuadernillo de un médico que ha ido copiando, pero copiando párrafos enteros de muchos libros, los ha ido poniendo juntos, y también ha recopilado muchísimas recetas que él siempre inicia diciendo Shamati Meisha. Shamati Meisha significa literalmente escuché de una mujer, así. Muchas son recetas muy cortitas, pero esta muy larga no la voy a traducir, forma parte de mi trabajo actual, pero he ido señalando para que veáis, esta receta es Aldabar Anashil, que lo veo fatal, Anashil le Gayon le Taquen Aem, ¿no? Sobre las mujeres, el embarazo y para arreglar la madre, es decir, la matriz, el útero, seguramente es una receta... ¿no? Y entonces va diciendo un procedimiento médico con una serie de cosas que yo me encuentro en los textos médicos, sobre todo de hombres en general, pero también en cuando se... Y son procedimientos médicos. No sabemos el nombre de esta mujer. Este libro, como os digo, fue escrito en la península ibérica, se conserva una única copia. Y suponemos que está, cuando dice Shamati Meisha, que está recopilando recetas también, aparte de todos los fragmentos de texto. Entonces, aquí podemos ver un poquito cómo puede ser una práctica de una mujer que tiene conocimiento terapéutico, que todas las mujeres tienen, y eso lo tengo en otros trabajos porque forma parte de las tareas domésticas, pero que algunas hacen de manera ocupacional, es decir, o se ganan total o parcialmente la vida con ello, reciben algún tipo de emolumento. Y luego, súplica o suplicatoria, en este caso, son prácticas que nos ha documentado el dibujante, el ilustrador de la Agada de Sarajevo, que es de Cataluña, mitad del siglo XIV, en la que esto lo descubrió Shalom Zabar. Nadie se había dado cuenta, porque es una miniatura pequeñita, pero es una mujer que una vez que los hombres han salido de la sinagoga, se va a los rollos de la Torá a hacer una suplicatoria. Shalom Zabar propone, y no es nada descabellado porque tenemos otras fuentes que nos lo dicen, otras fuentes escritas, que las mujeres le otorgaban, más que a la Torá en sí, a todo, quiero decir, no tanto como libro religioso, o sea, al ser un libro religioso, como objeto material, se convierte en una fuerza ahora soy yo la que no me sale, protobaica muy potente. Y entonces él sugiere que están pidiendo o bien fertilidad o bien para un buen embarazo, ¿no? Que llegue a término, porque esa o sea, he hablado mucho de cómo conseguir un embarazo, de los problemas o del debate sobre la generación o la concepción, y otro muy importante es que el embarazo llegue a término, importantísimo. Y bueno, por supuesto. Pues yo ya he terminado. Muchísimas Muchas gracias. No gracias. estoy para hablar, pero bien.